Numeral, realidad o populismo. Promesas o pecados capitales. En campaña los candidatos prometen lo divino y lo humano, pero ¿qué tanto de eso es realizable o simple carreta? Hoy vamos a poner el reflector a lo más polémico de todas esas iniciativas, de esas ideas. Nos acompaña Juan Esteban Lewin, quien es el director de La Silla Vacía. Diego, ¿qué Juan tal? Esteban, Buenos días. Buenos días, gracias por estar aquí. Bueno, es que estamos estrenando juguete también. No, está maravilloso, qué envidia, ¿no? Usted entenderá. Pero empecemos hablando un poco de lo que prometen cada uno de los candidatos. Perfecto. Estamos hablando de los candidatos de Colombia, no específicamente de una ciudad. Pero hay algunos de ellos que dicen, para la seguridad, instalar, por ejemplo, GPS en bicicletas. Eso es imposible, difícil, más o menos, posible, totalmente viable. Pues yo lo primero que diría es que uno le pone un GPS a una bicicleta y es más fácil que se la roben, porque vale más de entrada. Okay. Pero lo segundo es que uno no sabe quién tiene bicicletas, cuántas hay, no hay un censo de bicicletas. Si lo pusiéramos en el plano de Bogotá, hay en la ciudad 600.000 viajes. Viajes diarios en bicicleta. Exacto. Que entonces uno calcularía 300.000 bicicletas de entrada, más o menos. Es decir, a su juicio, eso sería... Yo lo veo entre difícil e imposible. Yo no sé cuál es la categoría que ustedes prefieran. Aquí entonces. Difícil e imposible estas dos. Listo, sí, porque también depende si es un plan piloto o es a todas en un año. Eso varía la capacidad de cumplir con esa promesa. Claro, ok. Incrementar el pie de fuerza, dicen algunos candidatos. 3.000 policías más en una ciudad como Bogotá. Casi todos dicen que hay que incrementar el pie de fuerza, ¿no? Eso yo lo pondría más bien por el lado difícil, pero ya vamos a ver por qué. Difícil. Por un lado, porque para incrementar se necesita que el Ministerio de Defensa diga que van para una ciudad y no para otra, o para una región rural, porque también se necesita. Segundo, porque se necesita formarlos. En 4 años no es fácil formar 3.000 policías nuevos adicionales o llevárselos de una ciudad a otra. Y tercero, porque eso vale, ¿cuánto? ¿20, 30, 40 millones al año? 30 millones de pesos aproximadamente lo que cuesta un policía según el Ministerio de Defensa, ¿no? Al año. Al año. Claro, sí. Para una ciudad como Bogotá quizás sí hay recursos. La dificultad es formarlos y que logren llegar 3.000 nuevos. En Bogotá hay Son 18.000 policías en 3 turnos, ¿no? Claro, entonces es un incremento importante. Sí. Yo lo pondría en difícil. En difícil, de acuerdo. Instaurar cámaras de reconocimiento, aquí faltó esto, facial, ¿no? Claro, eso es con botones de pánico. Esa es una tecnología que está muy de moda en el mundo. Se puede, depende mucho de la tecnología que uno pague, digamos. Sí. Puede pasar que la tecnología no salga buena, como los semáforos de Bogotá que llevamos con este lío, ¿no? De semáforos verdad. Inteligentes. Semáforos inteligentes que no son tan inteligentes. En general yo creo que sí es posible, pero depende de cuántas vaya a poner uno, dónde las vaya a poner y qué tecnología compre. Posible, pero entonces pongámoslo ahí. Veamos. No les ha ido tan mal, ¿no? Hasta ahora, por lo menos. Ahora, sí, podríamos decir que es medianamente carreta, ¿no? Algo así. Bueno, veamos este otro punto. Dice, reducir el desempleo en 4 dígitos, propone un candidato a la alcaldía. Esa yo diría que es prácticamente imposible. ¿Imposible? ¿En qué medida? En la medida en que lo que puede hacer un alcalde no es tanto para reducir el desempleo. Puede quizás contratar obras públicas y mover un poco la economía, pero esto depende de otros motivos que no puede el presidente ni siquiera. Claro, un alcalde tiene mucho menos capacidad de maniobra. Factores más macroeconómicos. Factores macroeconómicos internacionales muchas veces que tienen que ver con la tasa de cambio, con la inflación, con el petróleo, con el dólar. Con una cantidad de cosas, ¿no? La pelea entre Trump y China, mejor dicho, cosas que... Entonces, imposible. Yo creo. Bajar la pobreza monetaria de 12.5% a 8%. Ahí ya depende un poquito de los instrumentos que uno tenga, porque si se inventan subsidios locales, pueden reducir la pobreza monetaria, ¿no? La monetaria es cuánta plata recibe la gente. El bolsillo, sí. Es el bolsillo, no es si están bien las vías. Exacto. O está bien la educación. Entonces, por ahí puede haber un camino. Depende mucho de la situación económica de cada ciudad. ¿No? Hay unas que tienen por ejemplo, Medellín tiene todas las utilidades de PM, entonces quizás lo puede hacer más fácil que otras. Entonces, ¿usted la calificaría en? Como entre difícil y más o menos, porque es que depende mucho de la ciudad. Difícil y más o menos. Muy bien. Imponer un crecimiento económico del 6%. Eso es imposible, eso lo revisamos en detalle allá en La Silla Vacía. Sí. Es imposible, tienen estas mismas dificultades del desempleo, ¿no? No es competencia, digamos, directa de un candidato o de un alcalde. Lo que puede hacer el alcalde es muy poco, es por ejemplo hacer obras públicas para que se mueva, pero hay otras cosas que no tienen nada que ver con lo que hace un alcalde, tristemente.
construir más cupos carcelarios, nuevas unidades de reacción inmediata. Estas son las de la Fiscalía donde llevan a las personas detenidas, ¿verdad? Sí, Y que las van a retenidas. judicializar y demás, que fueron capturadas en flagrancia cometiendo alguna conducta delictiva. Claro. Depende un poquito de la lógica de la ciudad. Construir más cupos sí es de su competencia. Hay unas cárceles que son las de delitos menos Por graves, ejemplo, que aquí son existe locales. en Bogotá la distrital. La distrital y la distrital de mujeres, y así ocurre en varios lados. ¿Cuál es el lío? Si hay plata, uno, dos, y ¿dónde muchas veces? Claro, claro. No, ¿dónde? Dependiendo de las ciudades, ¿quién quiere tener Los de vecino? vecinos querrán tener una cárcel ahí en su sector. Usualmente no. El uso del suelo, es decir, la reglamentación que hay para construir en ciertos terrenos de la ciudad, ¿dan vía libre o no a eso? Claro, hay que ver el caso de cada ciudad, pero son dificultades, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, digamos, Yo la pondría más o menos o difícil, es que depende. Con las unidades de reacción inmediata pasa lo mismo con una dificultad adicional, y es que eso sí no depende solamente de un alcalde. Necesita que haya fiscales, necesita que haya policías, y los fiscales sobre todo depende de la fiscalía, depende de su relación con la fiscalía. Ahí llegamos a eso. claro, pero hay unos convenios que hacen algunos alcaldes y demás con la fiscalía y el Claro, gobierno porque a nacional. veces la fiscalía, la visión de la fiscalía sí es entender que si no hay fiscales en la ciudad le va mal a la fiscalía como institución, porque nadie le cree. Pero de nuevo, tenemos que formar fiscales, tienen que sacar fiscales para eso. Entonces, de nuevo está en esta misma zona. Sí, la zona de difícil a más o menos, digamos, Sí, ¿no? sí. Ajá, muy bien. Y esta última, donde uno ve permanentemente que a los delincuentes que son capturados en flagrancia cometiendo delitos, rompiendo vidrios, robando a los conductores, en muchas ocasiones quedan libres, pese a... Cuando no se vuelan, ¿no? Como vimos. Cuando no se vuelan, usted lo ha dicho muy bien. ¿Puede hacer algo el alcalde ahí? Es muy poco lo que puede hacer. Yo lo pondría en imposible. ¿Por qué? Porque lo primero es que eso depende de un juez, de que haya suficientes pruebas del CTI, y eso no es mucho lo que puede hacer un alcalde ahí, ¿no? Código de Procedimiento Penal, Código Penal, el garantismo de nuestras ¿Podría de instituciones. pronto movilizar a algo en el Congreso para hacer reformas y demás, ¿no? Pero, Claro, pero eso no depende directamente No depende de un alcalde, exacto. sin duda alguna. sin duda alguna. Tenemos a esta hora de la mañana, con Esteban, participación de nuestros televidentes en Twitter. Realidad o populismo. Hablan de millones de pesos para capacitar nuevos policías, pero hay una reincorporación en la entidad y se presentan 1.200 patrulleros para trabajar nuevamente en la Policía Nacional y solo reciben 30. Es un poco lo que hablábamos de la formación, ¿no? En este caso de reincorporación, son policías que estuvieron y que quieren volver a entrar porque la policía necesita, es una manera rápida de incrementar el pie de fuerza, ¿no? Gente que ya está formada. Y la policía acepta muy pocos. Quizás es porque salieron por diferentes motivos, que por algo salieron, digamos, y quizás la policía prefiere, ¿no? Ahí es un embudo muy grande, que es lo que decíamos de cantidad. Ubicándonos en Bogotá ya específicamente, hay quienes proponen cambiar el metro elevado por uno subterráneo. A estas alturas yo lo llamaría imposible. Si bien no se ha firmado el contrato con los concesionarios, con los chinos, Sí. ya está adjudicado. Hay una demanda andando en el Consejo de Estado, no le fue bien en la primera parte, que son las medidas cautelares. Si se cae, podría cambiar este panorama, pero hoy diga imposible. Es un imposible. Modificar los diseños contratados y que ya han sido pagados, por ejemplo, para construir la troncal de la Séptima y la avenida 68. De Transmilenio, ¿verdad? De Transmilenio. Claro, eso lo puede hacer un alcalde, puede ignorar unos diseños, pero, entonces yo lo pondría imposible, pero se le puede armar un lío disciplinario en la Procuraduría, uno fiscal en la Contraloría, porque ya se pagaron. Entonces podrían decir hay un detrimento patrimonial, habría un lío político muy probablemente. Demandas de pronto. También demandas probablemente, aunque demandas no lo veo tan claro porque los que hicieron el diseño ya le pagaron y no hay un contrato firmado para construirlos. Si hubiera un contrato o una adjudicación como en el metro, cambia este panorama también. Bueno, no hacer más troncales. Hay candidatos que dicen eso. No voy a hacer más troncales de Transmilenio. Eso es totalmente viable, digamos, en lo jurídico. No están obligados a hacerlo. El lío, entonces yo lo pondría en totalmente viable con una explicación. Sí. El lío es qué va a pasar con la gente, cómo se moviliza en Bogotá en los próximos años, mientras se hace el metro, que se demora años. ¿Qué hacemos con la movilización? Entonces, De acuerdo. Extender la primera línea del metro hasta Engativá y Suba. esa es posible hacerla, pero tiene unas dificultades. Toca hablar con el concesionario para que lo haga, renegociar quizás algunos términos, toca hacer los diseños y demás. Entonces sí es posible, pero no es fácil de lograr, ni es rápida. Y plata, además, ¿no? Además del dinero, entonces parte del dinero se ha pensado sacar de acá, no la hacer séptima, estos sí. y llevar acá. Exacto, no no hacer alcanzan. esto. El de la séptima se pasa fácil porque es toda plata Sí. del distrito, la de la 68 hay plata de la nación, es un poco más complejo Claro. porque toca hablar con el presidente Es y que- Planeación Nacional. Es que dicen eso, ¿no? Justamente.
que no hacen la séptima, no hacen la 68 y alargan la línea del metro. Queda faltando una plata que hay que ver si se consigue y además se necesita negociar con el gobierno esto. Eso lo vuelve más difícil, pero no es imposible. Tapar, pero entonces aquí lo pongo en... Lo pondrían más o menos, o posible pero. Posible pero, digámoslo ahí. Tapar 500.000 huecos en la ciudad. Bueno, es una gran cantidad de huecos, entonces uno dice es imposible, pero como hay máquinas tapahuecos mágicas que después se vuelven a abrir los huecos, eso no lo haría imposible, sino lo haría que no necesariamente tenga el efecto que suena que tendría. Bueno, veamos aquí otros puntos. Hay quienes dicen, vamos a limitar el incremento del impuesto predial o inclusive congelarlo durante un año. Eso yo lo calificaría básicamente como posible, pero. ¿Por qué posible? Porque el impuesto predial crece año a año por dos motivos. O porque actualizan el valor de un predio y un alcalde puede decir, este año no actualicemos. O porque a los no actualizados le decide por decreto subir. Puede decir, no lo subamos. Hay una ley nueva que acaba de salir del Congreso que impulsó el gobierno Duque que va en este sentido, pero se podría ir más allá. ¿Por qué pongo pero? Porque pero ¿y la plata? El impuesto predial es una de las fuentes más importantes de ingresos, sobre todo para ciudades grandes como Medellín, Bogotá, Cali. Entonces, pues tendría esa dificultad. No hacer más cobros de valorización ni subirle al tiquete del transporte público. Bueno, es lo mismo, los dos se puede. Todo eso es potestad de un alcalde, de un gobierno municipal o distrital. El problema en todos es la plata. El transporte público, los grandes sistemas de transporte masivo, ¿no? Metroplus y no sé qué, pues están subsidiados por los distritos y municipios. Si uno no le sube, tiene que meterle más plata. ¿De dónde? No, porque entonces, todo esto nos deja que quitarle recursos a la salud o a la educación para destinarlos al transporte. Sí, o a la policía. Bueno, parte de lo que pasa con todo esto es que cuando uno mira una a una, quizás todas son posibles, pero hacerlas todas al tiempo, ¿con qué plata? Claro, imposible. Entonces esta pongámosla aquí. Imposible, ¿no? Diría yo. Si pues no con esa dificultad sí. O sea, podría hacerlo, pero... Podría hacerlo, pero y nos pasa sobre todo al hacer todas al tiempo. Entonces pongámosla aquí mejor. Sí. Pero... Lo imposible es hacerlas todas, mejor dicho. Imposible es hacerlas todas, de acuerdo. Y esta última que tenemos aquí, sembrar 1 millón de árboles, dice alguien. Aquí hay una discusión. Sembrar 1 millón de árboles parece no ser imposible en Bogotá, ¿no? Estamos hablando en Bogotá, pues porque ciudades más pequeñas, claro. Venimos ¿Cuál es el gran debate? Si son 1 millón de árboles nuevos o son árboles reemplazando árboles que se quitan. Si son de los reemplazando árboles que se quitan, que se talan, los que están enfermos viejos, es posible que se logre en 4 años. Pero si son árboles nuevos, es imposible. Es imposible. Prácticamente imposible. Entonces, depende de cómo se entienda ahí. Bueno, pues Juan Esteban, la verdad, ya me están diciendo, es imposible seguir adelante por razones de tiempo. Le agradezco muchísimo el que nos haya acompañado, nos haya ayudado a entender un poco lo que están proponiendo los candidatos en el país para llegar a las alcaldías, a las gobernaciones, asambleas, consejos y tener más elementos de juicio para que nuestros televidentes puedan a la hora del té votar a conciencia, digamos, con información. Voto informado. Juan Esteban, Diego, muchísimas gracias. Espero volverlo a tener aquí. Claro que sí. Para echar el lápiz, bueno, y déjeme chicanear un poquito. No, pues Estrenando tablero.